Soy Salvador Izquierdo, estoy en el puerto desde el año 56, tengo 73 años y he trabajado prácticamente toda la vida en Altos Hornos. Me llamo María Luisa Sabater Romero, soy de aquí del pueblo, vivo prácticamente aquí, no he salido de aquí. Mis padres eran de Cartagena, mi padre se vino muy jovencito a trabajar aquí y a partir de ahí pues toda la familia la tenemos aquí. Yo era muy pequeña, me acuerdo de que pues eso, casas no había casi, todo era árboles, todo era a la hora de ir a un cine o a ir a un sitio tienes que ir acompañado porque era todo muy distinto. Teníamos que ir siempre a las 10 de la noche teníamos que estar en casa todo el mundo. Era muy distinto, me acuerdo mucho, tengo recuerdos muy bonitos. El tema de nosotros estudiar en el pueblo pues estaba muy mal porque no teníamos instituto. Había una academia de enseñanza media que llamaban entonces privada, que costaba al mes, había que pagar la enseñanza y nos costaba al mes lo que nuestros padres ganaban en una semana. O sea que era muchísimo dinero. De ahí que al terminar el bachiller ya no tuve más remedio que entrar a la escuela de aprendices. No podía irme a Valencia a estudiar con el sueldo de mi padre. Mi madre no trabajaba. Esporádicamente alguna vez a la naranja, pero no trabajaba. Nos vinimos aquí porque un hermano de mi padre entró en fábrica a trabajar y como allí no había faena y eran todos muy jovencitos, pues poco a poco, conforme se fueron haciendo mayores, se los fue trayendo por aquí. Aquí se casaron, aquí subieron sus hijos y hicieron aquí la vida. Y casi todos estaban aquí. Cuando uno tiene necesidades, parece que se arrima más a los demás y está más con los demás, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, verdaderamente, el puerto era menos de la cuarta parte que es ahora, en todos los aspectos. Entonces, había mucha hermandad, nos conocíamos todos, nos ayudábamos todos y todo iba muy bien. Y conforme ha ido creciendo, ya ha habido más rivalidades de todo. Pero no obstante, es un pueblo en el que se puede estar y pueden vivir los que estamos aquí y los de fuera, vamos. Ahora, en este momento, pues bueno, las relaciones están bien, lo que pasa es que somos mucha gente y no puede ser lo mismo que antes, pero está bien, o sea, es un pueblo que está bien. Yo me hice en la escuela de aprendices, ingresé en el año 1962, me hice electricista y inmediatamente entré a la empresa, nada más terminar la formación profesional. Y entre los almacenes de naranja, la empresa, pues así, el pueblo ha sido así. Antes que la mayoría trabajamos o ahí o en los almacenes de la naranja o a coger naranja. En el año 62, cuando ingresé en la escuela de aprendices, la seguridad era muy grande porque ingresar en esa empresa significaba trabajar, y trabajar dentro de una empresa que más o menos trataba bien a los trabajadores. Era una empresa muy paternalista, ya que los sueldos no eran muy buenos, la empresa ayudaba a sus trabajadores bastante, hasta el punto de organizarnos hasta las fiestas del pueblo. Nos hacía el Belén, nos alumbraba la plaza de toros, tenía 3 colegios propios de la empresa en los que tenían prioridad los hijos de los trabajadores, hasta la iglesia era de la empresa. Entonces, sí, se puede decir que era paternalista. También es verdad que los sueldos no eran muy buenos, por eso nos ayudaban tanto. Por el año 66 aproximadamente, 65-66, los trabajadores se cansaron de unos sueldos tan bajos y se hicieron unas huelgas muy grandes.
y entonces que se cobraba 250 pesetas a la semana, pasamos a cobrar todos los trabajadores igual a 3.000 pesetas al mes. Entonces es cuando los sueldos empezaron a dejarnos vivir cómodamente. A partir de ahí empezó la empresa a diferenciar los sueldos por categorías, profesiones y entonces es cuando empezamos a cobrar unos sueldos pues bastante buenos, que fama tiene la empresa de haber pagado buenos sueldos, pero fue a partir de esa época. Recuerdo, yo era un chaval y estaba todavía en la escuela de aprendices vieja, en el año, lo que te digo, 65, mi tercer curso de aprendices. Era la primera vez que veíamos a los grises, la policía armada de ahora, la policía nacional de ahora, que bueno, no nos dejaban salir de la escuela porque éramos unos chavales y corrían, bueno, por dentro de la fábrica y por la calle a los trabajadores los llevaban. Fue aquello A nosotros nos tomaron el nombre y nos mantuvieron en la escuela durante toda la jornada porque les daba miedo dejarnos salir por el jaleo que había en el pueblo. Eso fue, nosotros con la edad que teníamos, por mucho miedo, teníamos mucho miedo. Pero bueno, eso fue para bien y luego les pusieron a todos los trabajadores un sueldo que nosotros también adquirimos al empezar a trabajar, que se podía vivir bastante bien. Cuando llegó la época de declarar obsoleta la empresa y la construcción de la cuarta planta, empezaron las dudas, las huelgas y todo propio de que nos van a cerrar una empresa de la que hemos vivido nuestros antepasados y nosotros y nos la van a cerrar. Cuando empezaron ya que si a hacer ERES, que si a parar, que si a no trabajar, yo estaba embarazada de mi nene, que tiene 35 años ahora. Entonces yo di a luz cuando estaba todo el mogollón de la fábrica en marcha. De hecho, cuando yo di a luz y a los 5 días de dar a luz me tuvieron que ingresar al nene porque tenía otitis, le salió otitis y estaba el mismo día que me ingresaron a mí y pegaron fuego a un coche de la policía en la puerta de la policía, cuando estaba todo en huelga. Entonces los de la fábrica hacían, en la entrada, hacían para que no salieran los que habían dentro, porque dentro estaban las policías, estaba todo lleno de la gente que había dentro del ayuntamiento. Entonces, para que no salieran, estaban fuera. Entonces, mi marido estuvo 3 días sin ver al nene porque estaban haciendo guardia. Entonces, el tercer día vino a verlo, yo sí que me iba a dormir a casa, él venía, lo veía, pero se volvía a ir a hacer guardia. Entonces, vino a ver al nene y no lo dejaron entrar de cómo iba todo lleno de hollín, con la barba, llevaba una barba, iba sucio por todos lados. Entonces lo metieron al niño en una incubadora casi para que él por a través de los cristales lo viera, porque desde que nació no lo vio cuando nació y ya no lo volvió a ver hasta 4 días después. Entonces eso es una anécdota que tengo de entonces, de eso, de pasar mucho miedo, de ir por la calle y ver la policía, mucho miedo. Yo pasé mucho miedo, porque no veía yo aquello que iba a salir para adelante. Empezó a irse la gente, empezó a quedarse la gente antes de que los echaran. Se buscaban, pedían la cuenta y se iban a otros sitios y pasamos mal. Entonces, bueno, pues pasamos una época de mucha huelga y de mucha incertidumbre. De hecho, muchísimos trabajadores se jubilaron anticipadamente, de las primeras jubilaciones anticipadas que hubo en España. Y aún así, la cuarta planta no pudo absorber a todos los trabajadores que había en la fábrica estructural. Como menos antiguos los de la cuarta planta, pues tuvieron que salir ellos,
fundamentalmente. Yo, mi marido, en vista de que lo iban a echar, porque los iban a echar a todos, se montaron un taller entre 3 amigos. Como se sacó en fábrica, hacían muchos cursillos, se sacó el de hidráulico porque se pensaba que lo iban a echar y luego no lo echaron. Entonces tuvo que cerrar el taller porque no daba abasto con la faena que tenía aquí y allí. Le hizo mucho daño, la gente se tuvo que buscar la vida. Las mujeres no solíamos trabajar y a raíz de ahí tenía que ponerse a trabajar la mujer y para aportar algo a casa. Muchos hombres se fueron fuera a trabajar, a buscar trabajo. Otros pidieron la cuenta y se montaron negocios. O sea, realmente cambió mucho para la gente que no. Y ya te digo, las mujeres en los almacenes de naranja, pues había, luego en el verano era el albaricoque, entonces la gente se acopló, las mujeres que no solían trabajar, pues se tuvieron que buscar un poquito la vida para poder subsistir, claro, porque luego mucha gente se quedó sin faena. La verdad es que luego la gente se recuperó y se volvió a meter en otros sitios a trabajar, ¿sabes? Pero aquello fue un... El cierre, a pesar de todo lo que se hizo, todos los esfuerzos que se hicieron, o hizo el gobierno, de poner aquí algunas empresas y tal, polígonos industriales, bueno, se redujo, en principio se redujo la plantilla a bastante menos de la mitad. Entonces, entre jubilaciones anticipadas, indemnizadas y gente que se quiso ir porque daban unos incentivos, pero al final la plantilla se redujo a la mitad, menos de la mitad. Y posteriormente a menos todavía, pero bueno, en principio sobre la mitad. Entonces, bueno, hicieron la SIC, hicieron la Enfersa, entonces, y bueno, la gente se fue colocando ahí, y bueno, no fue mucha gente al paro, la gente medio se recolocó entre las jubilaciones y los casos y otras. La verdad es que pensábamos que el puerto se iba a ir abajo porque las viviendas bajaron el precio por lo menos un 50%, y pensábamos que el puerto nunca iba a ser nada, porque iba a menos, y fue a menos durante unos años. Lo que pasa es que luego, pues bueno, porque vinieron otras empresas y porque hubo una expansión, pues el puerto vuelve a ser lo que es, un pueblo importante. Yo lo entiendo que es un pueblo importante y con mucha vida. Yo creo que la historia es bonita pero triste a la vez. He aprendido cosas que ni yo sabía que se hacían en el Alto Horno. Ha sido muy interesante aprender y hablar de este tema. Para mí, lo que más me ha impresionado, lo que no había escuchado antes, es que en el puerto no habían casi casas, era completamente todo árboles, arbustos, etc.
Al hacer este documental he aprendido muchas cosas interesantes que me alegra conocer sobre el lugar en el que vivo y saber cómo ha evolucionado la vida en este pueblo. Pues yo cuando pasaba por el Alto Horno siempre me preguntaba ¿a qué se debe que esté eso ahí? ¿Qué significado tiene? Ahora ya sé qué sentido tiene que esté ahí y el significado que tiene para nuestro pueblo. Y ahora me he dado cuenta de las grandes cosas que tiene el puerto de Sagunto. Yo creo que la historia de nuestro pueblo es corta, pero lleva grandes acontecimientos, grandes historias y grandes sueños. Unos se han perdido, pero otros no, y por eso debemos aprender a cuidar de nuestros valiosos tesoros.